Bienvenido a través de la Biblia, un recorrido de 30 minutos por las Escrituras, enseñando verdades bíblicas profundas que cambian la vida de las personas. Aquí está su anfitrión, Les Felden. Buenas noches, es un placer tenerlos a todos de vuelta con nosotros y pueden ir abriendo conmigo en Génesis capítulo 6. Vamos a retomar justo donde lo dejamos la semana pasada y una vez más, para aquellos que se unen a nosotros por televisión, busquen la Biblia. Encuentren un lugar donde puedan sentarse y compartir con nosotros. Aprendan a estudiar. Después de todo, esa es la única razón por la que enseño, es para tratar de ayudar a las personas a estudiar la Biblia por su cuenta, para poder entender lo que dice, por qué lo dice y a quién se lo dice. Está bien, así que si tienen Génesis capítulo 6, recuerden que en nuestra última media hora estábamos hablando sobre toda la raza humana se había vuelto tan malvada, se había corrompido tanto, que Dios llegó al punto en que dijo que lamentaba haber hecho al hombre en primer lugar y que tendría que hacer algo y sería drástico. Y luego en el versículo 8 ahora, mientras continuamos en Génesis 6, pero Noé, ahora siempre enfatizo a mis clases a lo largo de los años, estén atentos a esa pequeña palabra de 3 letras, P-E-R-O, solo una conjunción, pero en nuestro idioma inglés generalmente denota lo que yo llamo el lado opuesto. Ahora, aunque por un lado hemos visto la desaparición de la raza humana, simplemente han estado yendo a la deriva, pero el lado opuesto era que todavía había un hombre. Versículo 8, Noé. Y Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Siempre recuerda, Dios ha sido un Dios de gracia desde el primer día. Y aunque hablamos de nuestra época particular de la iglesia como la época de la gracia, eso no significa que el atributo de la gracia con Dios comenzó con la iglesia. Si recuerdas cuando Adán y Eva pecaron y se habían cosido delantales de hojas de higuera, y en el momento en que Dios se acercó a ellos en el jardín, ¿a dónde fueron? Corrieron y se escondieron. Bueno, ¿qué llevó a Dios a ir a buscarlos? Su gracia. Dios es un Dios de gracia. Ese es uno de sus atributos. Y así aquí nuevamente, aunque la raza humana en su mayor parte se ha vuelto totalmente en contra de Dios, lo han excluido de su vida. Sin embargo, tenemos a este hombre Noé, a quien Dios podría extender su gracia. Entonces, versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Recuerda, Noé proviene de la línea de Sem. Estos y Set, lo siento, provienen de Set y luego más tarde de Sem. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, era un creyente y perfecto. Ahora, la palabra perfecto en la Biblia, si vas y miras en el hebreo y el griego, y no pretendo ser un erudito en ninguna de esas disciplinas, pero sin embargo, puedo ir a un diccionario griego o a un diccionario hebreo, puedes encontrar que la palabra traducida como perfecto, al menos en la versión de Reina Valera, nunca significa perfecto, una perfección sin pecado. La palabra perfecto simplemente significa una madurez espiritual, porque debes recordar que la vida cristiana, la vida espiritual comienza, y el Nuevo Testamento lo deja muy claro. Somos bebés en Cristo. Pedro escribe, como recién nacidos, deseen la leche sincera de la palabra para que puedan crecer por ella. Pablo se refiere a los creyentes de su época, que no eran capaces de digerir carne espiritual. Bueno, ¿en qué habían estado? Habían estado con leche. Y tantas veces a lo largo de los años les diré a las personas que vienen a mis clases, ahora lo primero que tendrán que hacer es dejar el biberón de leche. Vas a tener que tirar ese biberón de leche porque te vamos a poner en una dieta, con suerte, de carne. Y ahora, de la misma manera aquí, la palabra perfecto no significa que Noé fuera sin pecado, pero tenía una espiritualidad madura, como nadie más en su época. Está bien, así que él era perfecto en sus generaciones, y Noé caminó con Dios, tenía comunión con Dios, se comunicaba con él, era un hombre de fe, y tuvo 3 hijos. Versículo 10, y los 3 hijos de Noé fueron Sem, Cam
y Jafet ahora se convierten en nombres importantes después del diluvio, cuando vemos que toda la tierra será poblada nuevamente a partir de esos tres hombres, Cam, Sem y Jafet, y cubriremos eso en detalle cuando lleguemos a eso. Ahora el versículo 11. La tierra era, ¿qué? Corrupta. Ahora no tengo que definir la palabra corrupta, ¿verdad? Cuando hablamos de algo como corrupto, pensamos en ello como vil. Es algo que simplemente lo apaga, ya sea un político corrupto o un bote de basura corrupto esperando ser recogido. La corrupción es algo que simplemente es abominable. Ahora, esta era la civilización aquí justo antes del diluvio, era corrupta, estaba podrida hasta la raíz. Leamos el versículo 11. Y la tierra estaba llena, y nuevamente me gusta enfatizar la siguiente palabra: con qué violencia. Ahora escuchamos mucho sobre la televisión últimamente, llena de sexo y violencia. Bueno, ¿qué pensamos sobre la violencia? Asesinato, la muerte de seres humanos a manos de otros seres humanos. Esa es la violencia. Leí nuevamente el otro día que los mercados de películas extranjeras no piensan que nuestras películas, que nosotros consideramos ya horribles, sean lo suficientemente malas. Si hay solo 3 o 4 asesinatos en una película, la mirarán. Podemos considerarnos afortunados nuevamente por vivir en América. Al menos no hemos llegado a ser tan malos como el resto del mundo. Pero el resto del mundo quiere películas que estén llenas de violencia y llenas de desnudez, llenas de pornografía, y aún así ve en América. Gracias a Dios no ha tragado eso completamente. Pero aquí estamos antes del diluvio y esta es la imagen. Era una sociedad que se había vuelto totalmente corrupta, pero el epítome de esa corrupción es la violencia o el asesinato. Ahora, lo que me gustaría impresionar a cualquiera a quien enseñe con respecto a esta civilización antes del diluvio, y nuevamente veamos un versículo de las Escrituras. Quiero que lo veas con tus propios ojos. Regresa conmigo a, déjame ver, creo que es Lucas 21. Ahora voy a tener que retractarme. Veamos Mateo 24. Los dos capítulos son muy parecidos, pero vayamos a Mateo 24. Mateo 24. Baja hasta el versículo 36, donde Jesús, por supuesto, durante su ministerio terrenal, habla del fin, de la era. Y siempre me gusta recordar nuevamente a mis estudiantes que cuando Jesús habló en su día y época, no dio ninguna pista, no dio ninguna indicación de que habría 2000 años de intervalo entre su primera venida y su segunda venida. Nunca permitió que eso se insinuara, y así habló de ello como algo que no estaba muy lejos en el futuro. Así que aquí en Mateo 24, comenzando en el versículo 36, dice: pero de ese día, es decir, del fin de la era tal como lo pensamos, de ese día y hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Ahora aquí me gustaría detenerme por un segundo, porque siempre se hace tan evidente cuando alguien lee ese versículo. Entonces Jesús no sabía. No lo sabía. ¿Qué piensas? Claro que sí. Porque como ves en el Evangelio de Juan capítulo 14, ¿qué dice sobre sí mismo y el Padre? Oye, somos uno. Ahora, la razón por la que Jesús dijo esto, y no estaba siendo sarcástico, no estaba dando información errónea, como nos gusta llamarlo hoy, no estaba mintiendo cuando dijo que nadie sabe sino el Padre. Recuerda siempre que Jesús, por un lado, era totalmente hombre, pero por otro lado, Él estaba totalmente ausente, y en virtud de ese hecho nunca permitió que los dos interfirieran. En otras palabras, en ningún momento cuando estaba operando en lo humano, permitió que su deidad interfiriera con esa humanidad. Podría haberlo hecho, pero no lo hizo. En otras palabras, cuando se cansaba, cuando se agotaba, podría haber dejado que la parte divina de él lo dominara y lo rejuveneciera, y así sucesivamente. Pero ¿qué hizo? Él descansó, durmió.
desempeñó el papel de humano, pero por otro lado era totalmente Dios, ¿ves? Pero nunca permitió que los dos interfirieran. Ahora, lo que tenemos que considerar cuando hace una afirmación como esta en el versículo 36, sé que esto es un desvío de Génesis por un momento, pero así cubrimos cada aspecto de las Escrituras a medida que avanzamos. Aquí tenemos al Señor Jesús hablando desde su lado humano, cuando dice que ningún hombre lo sabe, pero desde su lado divino él sabía, pero estaba hablando desde el lado humano, y así podía decir honestamente, ningún hombre sabe el tiempo ni la hora. Eso es solo un pequeño comentario. Pero solo mi Padre, pero él y el Padre eran uno, así que por supuesto él sabía. Podría haberle dicho a los discípulos exactamente en qué día y hora sucederían ciertas cosas, pero no lo hizo. Está bien, ahora entonces, versículo 37. Ahora, aquí es donde estamos conectados a Génesis. Pero como los días de Noé, trabajo. Así también será la venida del Hijo del Hombre, es decir, los eventos, la economía y las actividades de la humanidad. Porque así como en los días que fueron antes del diluvio comían y bebían, ahora no hay nada de malo en eso. Y se casaban y daban en casamiento. No hay nada de malo en eso. Hasta el día en que Noé entró en el arca y no supieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Está bien, ahora llevemos eso a nuestro propio tiempo. Todos coincidimos en que el regreso del Señor Jesús está cerca. No ponemos fechas. No sabemos cuándo será, pero sabemos que está cerca. Y cuanto más se agita el Medio Oriente, más cerca está el fin. Y luego, todo lo que tenemos que hacer es mirar el mundo en general. De nuevo esta noche, ¿en qué está tan obsesionado el mundo? Materialismo. Solo. Materialismo. Una presión constante para comprar y poseer cosas. La presión constante de tener algo que aún no tienes. Pero, es mejor que lo tengas o simplemente no estarás viviendo. Y no solo eso, pero es una actividad tan tremenda, todos están tan ocupados y yo soy culpable, todos somos culpables de ello. Estamos tan ocupados, siempre me sorprende que noche tras noche la gente encuentre tiempo para venir a mis clases y lo mencionaré de vez en cuando. Estoy simplemente sorprendido de que todos estén aquí en una noche de semana porque todos están tan ocupados. Bueno, ahora míralo, estamos en la misma situación. Estamos ocupados comiendo y bebiendo, satisfaciendo las demandas de la carne. No hay nada de malo en eso. Y estamos ocupados con el matrimonio de amigos y seres queridos. Vamos a bodas y todas estas cosas y toda la preparación. Pero todo esto solo añade a esa hiperactividad en la que el hombre se encuentra esta noche. Y así fue antes del diluvio. Estaban tan involucrados, solo iban. Y estamos en lo mismo hoy, pero verás, Génesis nos dice un poco más. Ahora regresa conmigo a Génesis, que en medio de toda esta actividad, y creo que es la actividad la que precipita tanta maldad. De hecho, cuando yo a veces, y tal vez soy un poco raro, y no lo negaré, puedo estar viendo un noticiero y ver estos disturbios, y están en las calles, y los niños están lanzando piedras o botellas. Sabes, lo primero que me pregunto es, ¿por qué no están esas personas en casa? ¿Por qué no están en casa? Si estuvieran en casa, no tendrías todo este tumulto en las calles. No es así. Pero, ¿por qué no están en casa? Porque están demasiado emocionados para pasar una noche en casa con mamá y papá. Tienen que estar afuera quemando ese ejercicio, esa energía. Y así fue aquí. Estas personas simplemente estaban quemando su energía. Y junto con eso, se habían infligido a sí mismos tal ruina en el tejido de su sociedad que se estaban asesinando unos a otros en números sin precedentes, y la violencia se estaba volviendo tan tremenda que Dios tuvo que mirar a las generaciones no nacidas. ¿Y qué podía ver Él? Que estos niños aún no nacidos, tan pronto como llegaran a ese tipo de sociedad, ¿qué tenían para esperar? Probablemente ser asesinados porque se estaba volviendo tan común o convertirse en asesinos ellos mismos.
Y así Dios dice, tengo que ponerle fin por el bien de las generaciones no nacidas. Ahora, así es como tengo que verlo. Se ha vuelto tan horrible que no puede continuar. Y nos estamos acercando rápidamente a lo mismo en nuestro propio tiempo. Ahora continuemos con el versículo 12. Así que Dios miró la tierra y he aquí estaba corrupta. Ahora, he mencionado durante los últimos meses, incluso mientras hemos estado enseñando en televisión, que cada vez que la Biblia se repite, casi hasta el punto de pensar, bueno, ¿por qué tiene que decirlo tan a menudo? Es por una razón, y ese propósito es llamar nuestra atención, o la palabra que usamos es énfasis. Esto es para énfasis, para ayudarnos a entender que esta generación era violenta, era corrupta, y no lo olvides. Está bien, sigamos. Y así fue corrupta, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y Dios dijo a Noé, el fin de toda carne ha venido ante mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí, los destruiré con la tierra. Ahora, hace un par de semanas hice alusión a un pequeño libro de bolsillo y no podía recordar el nombre del autor. Recordé el título. Bueno, llegué a casa y lo busqué. Y en caso de que quieras anotarlo, y para cualquiera de ustedes en la área de televisión, si quieren ir a su biblioteca, es un interesante pequeño libro de bolsillo para leer, cuyo título era No somos los primeros, y fue escrito por un caballero, creo que tal vez un inglés, no estoy seguro, pero fue escrito por un caballero cuyo nombre era Andrew, y no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es T-O-M-A-S. Andrew, Thomas o Tomás, no quiero pronunciarlo mal, pero de todos modos, si tienes la oportunidad de encontrar ese pequeño libro de bolsillo, no somos los primeros. Y él, sin duda, no es un creyente de la Biblia. Creo que es evidente por algunas de las afirmaciones que hace, pero él obtiene toda su información de la arqueología y otros artículos de antigüedad, retrocediendo hasta los archivos de algunas de las antiguas religiones orientales, donde esos sacerdotes tenían cosas que, mientras leía el libro, no pude evitar pensar, bueno, creo que es muy posible. Ham, Sem y Jafet, jóvenes que entraban en el arca, llevaron algunas de esas cosas con ellos y salieron de este lado del diluvio y finalmente terminó en manos de algunas de estas religiones orientales del lejano oriente. No tengo problemas con eso, pero lo que sea. Él señala en ese pequeño libro de bolsillo la tecnología que existió en algún momento en la tierra. Ahora nuevamente no alude al diluvio. Él nunca menciona el diluvio de Noé. Todo lo que dice es que en algún momento de nuestro pasado, el hombre evidentemente fue al espacio. El hombre tenía cohetes. El hombre tenía baterías de almacenamiento, tenía el motor de combustión interna. Encontraron fragmentos y piezas. Lo mencioné hace unas semanas y algunos de ustedes no podían creerlo del todo, donde encontraron fragmentos de una bujía, no solo tirados en el suelo en algún lugar, sino incrustados en roca. Y todas estas cosas nos muestran que en algún momento de nuestra historia humana hubo personas que tenían una tecnología tremenda. Ahora dije que él nunca aludió al diluvio y les diré por qué. Regresen conmigo a 2 Pedro 2. Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Y estos son buenos versículos para profundizar, si puedo usar esa expresión, porque están muy acertados. Donde Pedro escribe, comenzando con el versículo 4, y dice, ¿dónde está la promesa de su venida? Quizás comience con el versículo 3, sabiendo primero que en los últimos días vendrán burladores, siguiendo sus deseos y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Yo sí, lo escucho todos los días. Bueno, ahora espera un minuto. El mundo siempre ha tenido guerras. El mundo siempre ha tenido terremotos. El mundo siempre ha tenido pestilencias de vez en cuando. Eso realmente no significa nada. Bueno, ves, esa es la línea de los burladores. ¿Dónde está la promesa de su venida?
porque desde que los padres durmieron, todas las cosas continúan como estaban desde el principio de la creación. La gente dice, no hay nada diferente. Está bien, pero sigue leyendo. Porque esto lo ignoran voluntariamente. Ahora, si alguien es ignorante de manera voluntaria, ¿qué te dice eso sobre ellos? No tienen deseo de aprender, y si lo escucharan simplemente dirían, oye, no lo creo, no me lo digas. Son ignorantes de manera voluntaria, no quieren conocer la verdad. En otras palabras, siempre me gusta usar la ilustración de la electricidad. Sé lo suficiente como para poder conectar un interruptor de luz y sé lo suficiente de electricidad para cablear algunas cosas, y he tenido un poco de eso en física en mis días pasados, pero sin embargo, cuando se trata de lo esencial del conocimiento de la electricidad, soy ignorante. Pero ahora no soy voluntariamente ignorante. En otras palabras, alguien no ha dicho, bueno, ahora, si solo te tomas el tiempo, te enseñaré todo sobre electricidad. Y si en esa situación dijera, no quiero ser parte de eso, entonces sería voluntariamente ignorante. Pero como está, soy ignorante simplemente porque nunca he estado expuesto a ello. Ahora, mira esto de nuevo. Pedro está escribiendo por inspiración que la humanidad va a ser voluntariamente ignorante de un gran hecho histórico. ¿Y qué es? Que por la palabra de Dios, en otras palabras, como resultado de la palabra de juicio de Dios, los cielos eran de antaño, y la tierra estaba emergiendo del agua, y en el agua, por lo cual el mundo que entonces existía, fue anegado por el agua y pereció. En inglés, sencillo. ¿De qué son voluntariamente ignorantes? Del diluvio de Noé. No aceptarán el hecho de que este mundo, en un momento, fue totalmente demolido, destruido y renovado por el diluvio de Noé. Siempre me gusta recordar a mis clases. Nunca he tenido a nadie que refute esto. No creo que puedas encontrar un solo libro de texto de universidad o secundaria, ya sea en literatura, historia o ciencias, que mantenga el hecho del diluvio de Noé. No lo harán. Ahora, a veces se menciona en la literatura. De hecho, fui profesor invitado en una clase de literatura universitaria durante varios años porque el libro de texto usaba el primer capítulo de su curso de estudio, los primeros 6 capítulos de Génesis, porque era la única literatura que aludía a la nación hebrea, y luego irían a otros libros de literatura para varios otros pueblos. Pero de todos modos, nunca harán los libros de texto de secundaria o universidad o en ningún otro lugar una afirmación con la que estén de acuerdo sobre el diluvio de Noé. Simplemente lo ignoran por completo. Y si se les lleva a un punto en el que tienen que decir algo, lo niegan. Nunca admitirán que ha habido un momento en el que este mundo fue completamente destruido. Ahora, lo asombroso es que el diluvio está en los mitos o las leyendas, como quieras llamarlo, de cada cultura importante en este planeta. Fue en la cultura babilónica donde hubo un gran diluvio. Y por supuesto en sus leyendas y mitos siempre tienen que uno de los suyos fue el sobreviviente. Las islas del Mar del Sur, los polinesios, tenían una leyenda de un gran diluvio universal, pero su jefe logró sobrevivir en una especie de bañera y luego pudo dar origen al pueblo polinesio. En América del Sur, los incas lo tenían en su cultura, que en algún momento hubo un gran diluvio. Y así, en todas las grandes culturas del mundo está presente. Vino, y es tan similar que al volver al relato bíblico, puedes decir que de ahí lo obtuvieron. Sucedió y de alguna manera, a lo largo del tiempo, se transmitió. Pero nuestra comunidad intelectual, nuestros científicos en su mayoría, ahora, no todos, pero nuestros científicos en su mayoría, rechazan el hecho del diluvio, y así son voluntariamente ignorantes al respecto. Ahora, también dije que con respecto a esta tremenda tecnología,
Mucho antes de ver este pequeño libro de Andrew Thomas, he enseñado, y cualquiera que ha estado conmigo mucho tiempo sabe que lo he hecho, que de Eclesiastés capítulo 1 solo pude encontrar una razón para que el Espíritu Santo pusiera esto en la palabra de Dios, y ese es Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9. Y nuevamente se repite en el capítulo 3, versículo 15. Pero primero mira el capítulo 1, versículo 9, la palabra dice, lo que ha sido, eso será. Observa el lenguaje. Y lo que se ha hecho, eso se hará. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Ahora, esto se estaba escribiendo, ¿quieres recordar? Cuando el reino de Salomón estaba en su máximo esplendor, cuando Salomón estaba haciendo cosas que durante mucho tiempo nuestra gente contemporánea no podía creer que había logrado, pero ahora sabemos que lo hizo, pero lo que sea. Salomón aquí está escribiendo que todo lo que era evidente en su reino no era nuevo, ya había estado aquí antes. Pero también salta a las edades venideras y dice que todo lo que sucederá ya ha estado aquí antes. Ahora, por favor, voltea al capítulo 3, versículo 15. Lo que ha sido es ahora y lo que ha de ser, eso está en el futuro desde el punto de vista de Salomón en el tiempo. Y recuerda que la escritura es eterna. La escritura simplemente salta los siglos, salta los milenios. Y sin embargo, Salomón puede escribir y lo que ha de ser ya ha sido. Quizás ahora, cuando tomo esos dos versículos en su contexto y realmente miro lo que dicen, tengo que decir que cualquier tecnología que pensemos que tenemos hoy es completamente nueva. No es nueva en absoluto. Todo ha estado aquí antes. Y estoy totalmente convencido de que esta generación, no tengo nada en la pizarra, pero esta generación desde Adán hasta el diluvio tenía una inteligencia tremenda viviendo. Hasta 900 y tantos años, ahora supongo que cometí un error. Dije que Adán vivió 939, vivió 930 años, Matusalén 969. Imagina qué grandes hombres hay hoy en día, que tienen que lograr todo casi dentro de 40 o 45 años en su mayoría. ¿Qué pasaría si pudieran vivir 900 años? Mira la tecnología que estas personas podrían desarrollar y lo hicieron, y estoy convencido, y después de leer el pequeño libro de bolsillo de este caballero, sé que para cuando llegamos al diluvio tenían una tecnología que era simplemente increíble. Pero junto con esa tecnología, ¿qué les había pasado espiritualmente y moralmente? Se fueron por el desagüe hacia abajo en términos de tecnología y hacia abajo en otros aspectos, hasta que finalmente Dios tuvo que destruirlos. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Felding. A Través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para su estudio de las Escrituras y le gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, su apoyo sería muy apreciado. Escríbanos a lesfeldingministries.com, Ruta 1, Caja 760, Quinta, OK 74552, o llame al 1-800-326-97856. Recuerde, todos los programas están disponibles en forma impresa, en casete de audio y en cinta de video. Asegúrese de sintonizar la próxima vez A Través de la Biblia con Les Felding.